espectáculo empieza cuando te llega en el cine del barrio de antaño. De los 5 puntos que yo muy brevemente resumí al mediodía, para ver al punto al cual llegamos y desde dónde abordamos la última parte. Al mediodía nos juntamos la gente que tenía que hacer el trabajo para el podcast. Bien, del seminario. Esos 5 puntos son los siguientes, si podemos conceptualmente sintetizar todo lo que vimos hasta ahora. Primero, la ciencia y el marxismo, tema general del curso, son ambos producto de una transición histórica, que es la que dio nacimiento a la sociedad moderna, que definimos como burguesa, urbana, industrial. Una transición marcada por una revolución social que acabó por el dominio de la nobleza y del clero, teniendo esto un particular impacto en lo que tiene que ver con el estudio y la investigación del mundo natural al quebrar los límites impuestos por el sometimiento a la visión de tipo teológico y por pasar del planteo celestial al planteo terrenal, en el sentido de ir a ver cómo las cosas son y no como me dicen que son, algo que va más allá, según lo que vimos ayer por la concepción materialista de la historia, de la propia religión y se extiende a la filosofía, la moral, el derecho, etc. Esa revolución al mismo tiempo creó las condiciones para un desarrollo sin precedentes en el pasado de las fuerzas productivas de la humanidad, un aspecto del cual es el desarrollo del propio conocimiento. Y creó al mismo tiempo la premisa para la superación de esa sociedad. Ya que hablamos de marxismo y de ciencia, el marxismo es un producto del capitalismo y es la toma de conciencia rigurosa, si se quiere, científica, lo que estamos viendo, de la posibilidad de trascender los límites del propio capital. En segundo lugar, dado el tema del curso, señalamos que en este contexto la física de un lado y la biología del otro, de alguna manera sintetizando o resumiendo por algo de esquema, porque habría que meter otras disciplinas y si hubiera otros profesionales a lo mejor se ofendería. Ejemplo, yo cité la vez pasada la importancia popular que tuvo la geología, inclusive antes de la biología que asoció a Darwin, en un fenómeno que los historiadores debieron investigar, porque fue posiblemente la ciencia, contra lo que parece, más popular de la historia. Entre 1008, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, los geólogos que desentrañaban los secretos de la Tierra se transformaron en personajes populares. Yo cité a uno la vez pasada, por una frase que a mí me encanta, que es la de Lyell, autor de un libro que se llevó Darwin cuando hizo el periplo que recorrió el mundo, que planteaba que el secreto de la Tierra y el sentido más general del mundo en que vivimos había que buscarlo no en la Biblia sino en las piedras, lo cual habla de los temas que toqué antes, pero pone de relieve todo lo que empezó a descubrirse a partir de meter la mano en la Tierra. Los geólogos daban conferencias en los Estados Unidos y llenaban teatros, pero con centenares de personas, para cosas que ahora suenan increíbles, como explicar el significado de una piedra, que revelaba muchos secretos sobre el desarrollo del universo. No se olviden que en esa época se empezó a medir la historia de la Tierra en términos de años y empezó a extenderse con una amplitud que simplemente abrumaba. Pero bueno, física y biología cambiaron nuestra visión del mundo y lo que yo subrayo es que ampliaron la capacidad de comprender y transformar nuestro medio ambiente en la misma medida en que ayudaron a alargar el campo de acción hacia nuevas disciplinas y en particular, yo subrayé, hacia la reflexión sobre el propio carácter del conocimiento, que empieza aproximadamente en esta época con los grandes exponentes de esta teoría del conocimiento. Mencioné a Hume, mencioné a Descartes, agreguemos a Locke, a todo lo que se les ocurra de la época, digamos, del iluminismo, del principio del iluminismo. Tercera cuestión, contradictoriamente,
el avance del conocimiento más profundo, se hizo más profundo y extendido, y hablo del conocimiento científico, en la misma medida que fue restringiendo su pretensión de trazar leyes inmutables y eternas, y de reposar un determinismo lineal que explicara todo de una manera definitiva. La vez pasada, creo que Freud dice algo de esto, y alguien después averiguó a Freud, ahora lo yo voy a señalar. Freud dijo una vez, yo lo dije la vez pasada, que Galileo sacó a la Tierra del centro del universo, que Darwin sacó al hombre del reino especial en que había sido enclaustrado como una creación divina. Y Freud mismo, agregó años después, sacó al hombre del centro de sí mismo, y reveló que tiene un inconsciente y que no puede simplemente abordarse a partir del terreno de lo puramente consciente. Ese descentramiento, dije la vez pasada, que hizo al mismo tiempo al hombre más pequeño, lo hizo más capaz de entender de qué se trata. Por eso, este punto lo empiezo señalando, algo que hoy dije a la mañana que era muy importante, que es pensar contradictoriamente. O sea, que la amplitud de algo se desarrolla en la misma medida en que empequeñece aquello que está estudiando o lo sitúa en un terreno de amplitud que conquista con su propio conocimiento. Esto, metafóricamente, alguien lo señaló indicando que la medida que el conocimiento avanza, crea, en proporciones diversas, para no ser un libro falsamente exacto en este punto, un campo de ignorancia tan importante como el que el conocimiento crea. Ya la física, dije ayer, en este punto, en las revoluciones que hubo a partir del final del siglo pasado, comienzo de este año, la relatividad, la teoría de los cuantos, modificó esa promesa inicial de leyes inmutables y eternas con las cuales, en la versión de los fundadores de esta ciencia experimental, Dios había fundado el universo. Se hizo más moderada, introdujo no elementos de eternidad e inmutabilidad, y también abordó de una manera que estaba obligada por los experimentos y el terreno en el cual se movía a abandonar una línea de causalidad lineal. Al mismo tiempo, yo agregué ayer, la biología contribuyó bien a esto, si se entiende sus consecuencias, que yo ayer situé en 3 terrenos muy importantes. Uno, el de reconsiderar el papel de la contingencia histórica en el desarrollo, sobre todo de la vida. En segundo lugar, en reconsiderar el lugar que ocupan las leyes en la teoría del conocimiento heredada de la vieja matriz física. Y al mismo tiempo elevar en la ponderación lo que llamamos los conceptos. Y en buena medida, aunque en esto coincide con algunos patrones de los descubrimientos físicos de las revoluciones a las cuales aludí, volver a replantear el problema del azar en el desarrollo. De tal manera que nos hicimos grandes haciéndonos más pequeños, y eso es un producto de cierto desarrollo científico y concreto a lo largo del último periodo. En el día de ayer, lo subrayo simplemente para que no quede fuera de la consideración, yo indiqué en qué medida el marxismo nace, se identifica y eventualmente anticipa algunos de estos rasgos del contexto que la ciencia plantea a partir de sus descubrimientos, el rechazo en absoluto, en la necesidad de vincular las ciencias entre sí, un libro que estaba separado, y él mismo identificarse en el marxismo como un fundamento histórico natural de Darwin, en la necesidad de ir a una ciencia social de la naturaleza, lo que plantea ayer. Por eso, de conjunto, una cuarta conclusión sería que todo este desenvolvimiento del conocimiento humano creó las condiciones para una renovación teórica y práctica de eso que en el inicio de este proceso apareció como novedad, y me refiero a la teoría del conocimiento. Y en ese aspecto yo subrayé ayer la novedad que aporta
Piaget. En primer lugar, porque él lo hace explícitamente. Él dice que a partir de la epistemología genética, la teoría del conocimiento deja de ser de materia de especulación filosófica, que es una trinchera a la cual se había reducido la filosofía, que era todo. Bueno, la física lo saca de un ámbito, la biología lo saca del otro, bueno, queda la reflexión sobre las condiciones generales del pensamiento. Inclusive, se puede decir que Engels adscribiría una afirmación similar cuando en sus escritos filosóficos dice que la dialéctica se refiere a las leyes generales del pensamiento. Pero Engels es del siglo pasado. Piaget dice que ese terreno debe apropiárselo el investigador con los métodos de la propia ciencia y no con una reflexión separada de la ciencia o derivada de ella, pero con cierta autonomía. Y funda una disciplina que es la epistemología genética, donde trata de preguntarse, por eso los revolucionarios se cambian la pregunta, no qué es el conocimiento, pero también ya te induce, casi te fuerza a una especulación metafísica aunque no quieras, sino cómo conocemos y cómo avanzamos en el conocer. Conocer los estadios del conocimiento. El libro ese es accesible para todos, el famoso 6 estudios de Piaget se puede leer porque ahí materializa mucho, concretamente, de lo que no es aburrido con otros estudios para no especialistas, porque se vuelve loco con los detalles de las investigaciones. Y en el estudio de ese cómo se conoce y cómo se avanza en el conocimiento, él investiga las condiciones en las cuales se estructura la capacidad humana de entender, cómo se forman las categorías lógicas que no nacen con el bebé siendo persona, a no ser cuando se conforma el huevo, que sería la doctrina, digamos, de una montana que todos combatimos. ¿Cómo se forma? Entonces, lo que tiene de científico lo de Piaget es que aborda las cosas como son y establece no una distancia entre sujeto y objeto, que es el gran debate histórico de la epistemología, enfatizando uno u otro aspecto, sino la relación, porque al ver cómo se estructura el conocimiento, él ve cómo se estructura una acción del hombre para conocer. Y no parte del supuesto de que el sujeto percibe el objeto como dos cosas absolutamente independientes. Y en ese sentido deja para una investigación el apropiar, el examinar mejor esta teoría que me llama, yo dejé un texto ahí que me parece muy interesante para abordarlo, en oposición, bueno, de un lado está claro el posmodernismo, llamamos posmodernismo en general a aquellos que, viendo los límites eventuales del desarrollo científico, establecieron casi una nueva doctrina, digamos, de tipo agnóstico, no se puede conocer. Y lo que tenemos que investigar son las condiciones sociales que crean lo que llamamos conocimiento, con independencia que sea verdadero o falso. Eso es una variante del viejo curativo. Y se ha insinuado, en matices diversos, no quiero meter a todos en el mismo paquete, en los autores que cité ayer, que critica el positivista Sokal, en el texto que también dejé, que eran los más conocidos, Kuhn, Feyerabend y Bruno Latour, uno de los líderes de la escuela llamado Programa Fuerte de la Sociología del Conocimiento. En quinto lugar, es decir, ¿cómo un punto de partida para integrar al marxismo en esto, que en parte yo incorporé ya ahora, con la forma en que fue la narración en un punto anterior, pero sobre todo, en quinto lugar, ver en qué consiste el aporte específico del marxismo a este despliegue que estoy examinando del saber humano. Es decir, hacer el pasaje, como dije ayer, del marxismo como ciencia a la ciencia como marxismo. Marxismo como ciencia que comparte en común con este campo que estoy describiendo, que la resumo. Y en segundo lugar, pasar al marxismo como ciencia para ver cuál es su ángulo específico. Es muy importante porque Marx fue muy consciente de las limitaciones de su propio planteo, lo cual no es más que un baño de realismo, cualquiera sea la genialidad de las contribuciones que haya hecho en ese terreno. Inclusive para aquellos que suponen
que no tenía límite que investigaba en su propio terreno. Pero haber citado la vez pasada que cuando a Marx le preguntaron cómo iba a ser la sociedad del futuro, contestó muy despectivamente, no era un profeta. Él establecía las leyes del movimiento de la sociedad actual y alumbraba algunas características que sobre esa base podían indicar cómo hacer la transición. Una sociedad del futuro se establecerá en términos de reflexión sobre ella a partir de lo que esa sociedad sea. ¿De acuerdo? Alumbró, a pesar de eso, algunas pinceladas magníficas sobre esa situación. Entonces, yo ya planteé ayer que la contribución del marxismo consiste en elaborar, en primer lugar, de una manera más o menos clara y novedosa, las condiciones de la transición histórica de las cuales surgió la ciencia del marxismo. Y en segundo lugar, examinando con mucho cuidado la transición histórica en la cual se originó la ciencia del marxismo, en el devenir de esa transición, examinar, como nadie lo había hecho antes, las condiciones de agotamiento de esa sociedad. Es decir, vuelve a poner, ya que hablamos, dejé a propósito, apoyando el aporte de Meng, la biología y el papel de la historia en primer lugar. Digo esto porque si ustedes investigan algún texto de este biólogo que yo señalé, una cosa que él señala como imprescindible para una biología científica, lo mencioné pasado, es el abandono de la teleología. La teleología es que las cosas se dirigen hacia un punto como resultado de un fin predeterminado. Y eso, como señalé ayer, era inclusive el producto de una mala asimilación del darwinismo, en el sentido de que se examinaba el desarrollo de las especies como llegando a una especie de culmine de la perfección eventual, ¿no es cierto?, del terreno que fuere, como resultado de algún designio previo, tan abrumador que si uno no caía en una visión de tipo religioso metafísico, trataba de asignarle a ello, desde el punto de vista de la ciencia, alguna propiedad que no había sido examinada. ¿A qué me refiero? Hay investigadores que han llegado a señalar la naturaleza mental de la materia, diciendo yo no soy religioso, yo soy científico, pero ¿cómo puede haber algo tan perfecto como el ojo humano? Se me da algo de eso por la vez pasada. No es posible que sea solo por azar. Porque estoy hablando del ojo humano porque se ha debatido mucho sobre la perfección del ojo humano. Se puede hablar de muchas otras cosas. No hay tiempo. ¿De qué se ríe? No es mío, Ella me dice, no es mío, dice. Ah. Le dice, no es tuyo. Bueno, no le dije. Y sin embargo está recontraprobado, es producto del pasar del tiempo. Hay libros así, escritos ahí, yo mencioné a Dawkins, que uno llama, creo que se llama La escalada del monte improbable, porque digamos, alguien había puesto el ojo en un monte que no se podía escalar, y él demuestra, es un biólogo muy bueno, demuestra esto con mucho criterio. ¿Y por qué parto de esto? Porque el pensamiento de Marx en relación al pensamiento de la época sobre la sociedad actual es antiteleológico. Cuando se entiende en el Capital, ya está en el marxismo, quizá, yo lo mencioné a lo mejor de pasar la vez pasada, uno de sus capítulos más importantes es el más despreciado. Y es un subcapítulo, que es el punto 4 del capítulo 1 del tomo 1, se llama El fetichismo de la mercancía. Que está redactado en términos que parecen propios de una obra literaria o del comentarista de una época lleno de cultura, pero carente relativamente de rigor, con poca matemática. Y sin embargo es un texto claro, ¿no? Un día hacemos un seminario sobre economía política y capital y lo vemos con más cuidado. Ahora lo señalo apenas porque en una cita muy conocida de ese texto, Marx dice: los economistas clásicos creen que hubo historia, pero ya no la hay. ¿Por qué? Porque el capitalismo, teleología, era el final predeterminado. En el capitalismo, el hombre se revelaba en su auténtica y definitiva naturaleza. Esto es tan fuerte que a veces yo creo que no es simplemente
mala fe, sino el nivel de la estupidez humana, transformado en conocimiento, que aparece hasta en todos lados. Ahora le tengo el premio Nobel de Economía, no sé quién. Entonces hay un artículo, un economista de derecha, pero tanto lo volví a leer por otro comentario, de que no se ha descubierto ningún otro mecanismo mejor para distribuir los recursos que el mercado. Miren que Marx ahora decía que se terminaba el mercado, pero con lo que está pasando ahora, así que para decirlo en términos cristinistas, el mundo se nos viene encima. Repetir que el mercado. Ahora, yo no estoy con esto estableciendo si no sería infiel a mi propia conducta. ¿Mercado sí o no? Depende. El mercado fue una cosa maravillosa. Cualquiera sea el problema del fetichismo de la mercancía, le he 2 o 3 clases de mi curso normal. Cuando yo muestro que la mercancía es una cosa rara, digo, guarda con establecer el criterio moral respecto a esto. La mercancía fue una gran cosa, es decir, cuando ustedes estudian historia, los puertos, los intercambios, la mercancía unía. Estoy hablando de los límites del mercado de la mercancía. Y partiendo del hecho, lo digo como base de todo esto, como una reflexión un poco marginal, partiendo del hecho de que Marx tiene como punto de partida el modelo liberal de Ricardo, que valora el descubrimiento de la mano invisible. Fue un descubrimiento científico, inscrito en toda la lógica de lo que yo señalé, se lo comenté la vez pasada. Mis alumnos sorprenden, yo les digo, Marx no hubiera existido sin Newton, un poco para meterlos en una cosa más multidisciplinar y sacarlo del reduccionismo que impera por todos lados. Porque lo que admiraba en Newton, lo que siempre se admiró en Newton, como ayer le decía un chiste sobre la capacidad de numerar los átomos con 4 cifras, lo que sorprendió de Newton es que una ley muy sencilla describiera la ley del movimiento de todo, de una manera que en esa circunstancia histórica se quería eterna inmutable. Entonces Smith dijo, bueno, si el mundo está regido por una ley, este lío de millones de personas que producen, pero nadie le dice qué, ni cómo, ni las organiza, ni nada, tiene que tener alguna ley que tenemos por descubrir, como Newton descubrió lo de la manzana y la galaxia, lo que fuera, ¿de acuerdo? Y descubrió la ley del valor. La ley del valor es la mano invisible. Cuando los hombres no deciden, no se reúnen para ver cómo van a producir, qué quieren y cómo lo van a hacer, alguien decide por ellos, aunque ellos creen ese algo que no es alguien. Ese algo es el mercado. Hay una frase famosa, se usa mucho el fetichismo. Los hombres hacen esto, no lo saben, pero lo hacen. Y si los hombres no planifican cómo producir, ¿cómo se decide, cómo se distribuye el trabajo? Y bueno, entonces inventemos entre comillas, el mercado. Si hay mucha papa, el precio de la papa cae. Y los que producen papa saben que trabajaron al pelo. Perdónenme la expresión, bórrenlo. Si falta tomate, el tomate del precio sube. Entonces, detrás del movimiento de precios, detrás de la mercancía y de los valores, está la regulación social del trabajo. Ese no era. Es decir, la foto la vio bien Adam Smith, con ciertas limitaciones que podemos señalar. Pero de ahí partió Marx. Ese punto de partida de Marx es muy importante señalarlo porque el nivel de ignorancia, la crítica de ese neoliberalismo, lleva a arrojar al niño con el agua adentro. Nosotros no tenemos la misma visión, me refiero a nosotros marxistas, si se me permite la grandilocuencia, de los neoliberales o de la economía postmarxiana, que de la economía de la cual parte Marx, que es la de los clásicos. En el famoso prólogo que yo hice referencia ayer, donde tiene un concepto de la transición histórica y lo desarrolla en otro concepto, todo esto sería tema para otro seminario, de modo de producción, él dice que si no hay que buscar el secreto del hombre en la filosofía, la moral, el derecho, la religión, ¿dónde hay que buscarlo? ¿Dónde está la anatomía del cuerpo social contemporáneo? En la economía política. Y él se refería a la economía política, no a la de él, a la que él asimiló. Él asimiló todo, un rasgo que retrata, quizá no lo explica, porque muchas cosas no se pueden explicar, parece que las explicamos pero las pontificamos. La naturaleza o el atributo científico del marxismo es el hecho
bastante difundido, que a veces muy vulgarizado, de que es la síntesis de lo mejor del pensamiento de la época y de esas tres grandes corrientes que eran la filosofía alemana, la economía política inglesa y el socialismo francés. Entonces, en la economía política está la anatomía de la sociedad moderna. Él parte de abordar ese material y por eso yo diría que casi como homenaje, un poco estoy inclinando la vara a la curva a propósito, en un sentido provocador, se llama, el Capital no se llama, crítica a la economía política, pero no crítica en el sentido tonto de la palabra, destruyamos al cretino, no, eso no es crítica. Crítica es evaluación, ponderación, superación, ver las lagunas, la crítica de la economía política. Donde dos puntos de partida deben ser destacados. Uno ya lo señalé, el del criterio antiteleológico. Bueno, hubo historieta acá, no la hay más. Y dice en esa famosa cita, Marx dice, los clásicos se comportan frente a la sociedad moderna, es decir, como los teólogos frente a su propia religión. Para ellos, la suya, la verdadera y todo lo demás es un defecto. Para el clásico, esta es la sociedad definitiva, la que responde a la naturaleza del hombre, la del egoísmo, que son cosas reguladas por la mano invisible, todas las demás son imperfectas, por eso hubo historia, pero no la hay más. Ese es un aspecto, ese es el primero. El segundo aspecto del punto de partida de la crítica es, yo también lo mencioné de pasada, estoy obligado a reintegrar un concepto y es la manera más sana de desarrollar los términos de impulso, lo más correcto. Es su crítica al concepto fundamental, quizá el más importante, de la economía política inglesa y al mismo tiempo asumido por los filósofos alemanes, sin palabras de esa manera, y expresado en el mismo francés, que es la idea clave de que el trabajo hace al hombre hombre. Es decir, el trabajo es un atributo humano, que rompe, así como dije ayer que Galileo rompía con el paradigma que conocer es la creación del espíritu, o que hizo del universo uno y lo sacó del esquema aquel de los mundos sublunar y más allá de la luna. Lo del trabajo de los clásicos es la conquista de una época, porque desde que los griegos habían dicho que la unidad del espíritu es conocimiento, el trabajo era una cosa propia de animales, de esclavos o de gente que no podía realizarse como hombre. Él parte de esto, otra vez para el turno de la mañana, para pensarlo contradictoriamente. Por eso el punto de partida de Marx es el trabajo alienado. Es decir, es la identificación, y ese es el valor enorme de los llamados manuscritos económicos filosóficos que son de 1844, un pibe, pendejo de 26 años, y entonces dice, el trabajo es una potencia fenomenal y al mismo tiempo, cuando vamos a ver qué es el trabajo, es una degradación infinita. ¿De qué se trata? Ahí empezó a investigar. Esa es la crítica de la economía política, pero parte de que el trabajo tenía maravillas, es decir, detrás de lo clásico no estaba simplemente el embellecimiento ideológico porque alguien le pagaba de la sociedad en la que vivía. Era una cosa descomunal. Se cree que inclusive la degradación del trabajo era el aspecto eventualmente costoso del enorme beneficio, para hablar en términos de economistas y contadores de costo y beneficio. Y sin embargo se pone a indagar, véanlo, en algunos textos, bueno, en mi libro de sobre economía eso está, en qué consiste la alienación del trabajo, esta combinación de potencia y degradación al mismo tiempo. Es decir, que el hombre, si debiera identificarse con el que hace del trabajo su elemento diferenciador en el universo, porque trabaja con la conciencia, ¿se acuerdan el ejemplo de la abeja, o el ejemplo de que compara el peor trabajador con el mejor de los animales que hace algo y dice, pero el trabajador humano lo tiene primero en la cabeza, y sobre eso van a hacer infinitas analogías que divierten a los alumnos. El otro día, en Animal Planet, pasaron unas cosas maravillosas, dos cosas incidentalmente por combinar esto. Pasan a veces tiene un buen llamado la batalla de los insectos, que los ponen en cámara grande y es una cosa atroz, es un grillo contra una araña y se despedaza miserablemente, las cosas
sanguinolienta, aumentada, va a haber un aspecto espantoso. Y eso me hace acordar que la mañana yo dije, tengo un texto ahí muy lindo de Huxley, que se llama La naturaleza no tiene moral, es amoral. No amoral en el sentido, ay, qué asco. No saquen conclusiones de la naturaleza. Y esto es muy profundo si nos metemos en algunos debates que después vienen sobre lo bueno que es lo natural. Vamos a ver, la naturaleza, ni es bueno ni malo, es. Entonces Huxley retrata, es un texto maravilloso que escribió. Porque toma el texto de un teólogo, polemizaba mucho en ese momento los teólogos. Huxley, yo lo conté la vez pasada, tiene esa anécdota de un teólogo que le dice, vos de qué mono venís, tratando de desprestigiarlo porque defendía la teoría de la evolución. Entonces un teólogo, saca un escrito de un teólogo que dice, por favor le pido a la Grey que difunda las bondades de la naturaleza, lo de los animales, dice, bueno, yo le voy a contar una vez con la naturaleza, dice Huxley, y describe la vida de una avispa que es parásita. Dale que contar a tu mujer, así, que pone los huevos en una oruga de mariposa, que además mariposa linda, ¿no? Parasitoide. ¿Cómo? Parasitoide. Bueno, parasitoide. Bueno, tiene un nombre, inmónido, y después lo busco. Bueno, no importa, no. Le pone los huevos. Las avispitas que nacen empiezan a debilitar el organismo de la oruga de mariposa de un modo que el mejor torturador humano no podría imaginar para acabar con una vida. Porque le va comiendo todo. Pero le va comiendo todo de manera tal de dejarle el corazón y el sistema nervioso vivos hasta último momento. Porque estando primero la paraliza con una toxina determinada y va deteniendo el biólogo, como la va destrozando sistemática y metódicamente hasta devorarle el corazón que lo deja, porque mientras sigue funcionando el corazón y el sistema nervioso, sigue produciendo el alimento que el parásito va a consumir. Bueno, esto era, ¿qué conclusión que sacaron después del mensaje del teólogo? Entonces la naturaleza no da ninguna señal moral, esa es la primera que se me ocurría en relación a este espectáculo de Animal Planet, pero el otro es el siguiente, que tiene que ver con lo que estaba diciendo efectivamente. Muestra una batalla entre dos arañas. Una es una araña pollito que vos la ves y te alejas de la pantalla por la duda, por si llega a saltar ahora que hay alta definición. Y la otra es una araña mucho más chiquita. Pero el documental que yo vi, el que lo describe, no importa si es cierto, ¿vale? No importa que yo no sé de eso. Es una que fabrica una tela de acero, de seda, que el locutor dice que es tan fuerte como es perfecta, no sé, porque creer. Y no. Entonces, esta chiquitita hace esa tela, ¿de acuerdo? Y viene el apoyito, que la ve chiquitita, y bueno, de alguna manera se enreda en esos hilos de la araña chiquitita, ¿de acuerdo? Y muere, es decir, muere. Queda primero atrapada, viene una chiquitita que también tiene un venenito, y le mete a la grandota y se la termina morfando, ¿de acuerdo? El David contra Goliat en el terror de las arañas. Pero el cuento viene a que esa arañita, o cualquiera, que hace una seda perfecta, fuerte como el acero, que después capaz viste que eso se investiga, porque después hacen cosas, no sé si exactamente en términos de metalurgia, pero en algún otro tipo de fabricación de materiales que imitan la naturaleza. Esa arañita hace lo mismo ahora que Animal Planet puede filmarla, y cuando no estábamos nosotros, que seguramente existía, hacía ritmos, instintivos, rutinarios. En cambio, el hombre es universal en su capacidad de trabajar. De tal manera que primero Mar describe la universalidad del trabajo y la compara con la degradación del mundo moderno del trabajo, con la vida del trabajador. Es un escrito descomunal. Pero porque piensa contradictoriamente, no porque derrumba todo lo que tiene. Parte del descubrimiento que el trabajo es un hombre revolucionario. Entonces, estas dos cosas las quiero mencionar. ¿Por qué? Porque la crítica a la economía política cumple tres funciones, digamos, para ilustrar el lugar global marxismo en el escenario que estoy describiendo. En primera instancia, al colocar el capitalismo como un sistema social históricamente condicionado y no como en la visión ideológica de los clásicos, es efectivamente una crítica de la economía política que trasciende los límites de la economía, los límites de la economía.
Si coloca una foto en una película, critica el carácter histórico, lo inscribe en un ámbito mayor, la ciencia abarca, amplía, une, de lo que yo llamé la concepción materialista de la historia. En segundo lugar, al iluminar una película, él puede criticar mejor los defectos de la foto de la economía política liberal, digamos, inicio Ricardo. Y ahí va a venir, que esto lo voy a anunciar, no lo voy a poder explicar si no llevaría, el descubrimiento más de la plusvalía, que en términos de la teoría del valor de Ricardo no se puede explicar. No importa el motivo ahora. Es decir, la crítica completa la tarea de los clásicos, pone arriba de su laguna y se eleva a un nivel mayor. Lo escribe en un contexto de historia determinado. Y en tercer lugar, lo transforma por eso mismo en una teoría sobre la sociedad moderna que es insuperable, lo hace hasta ahora, es una comprobación empírica, hasta que esta sociedad dé lugar a otra cosa. Yo cité a Sartre la vez pasada, diciendo que el término quizás no es el más exacto, el marxismo es la filosofía insuperable de nuestro tiempo. Ya esto se analizó. Como la ley de la gravedad en términos mecánicos, Newton, después podrá venir Einstein, pero esto ya se analizó. Entonces, de conjunto, estos elementos son los que iluminan el lugar que ocupa el marxismo. ¿Qué dije en tercer lugar? Porque hablo tan rápido. ¿Qué dije en el tercer aporte? El tercer aporte es el que ilumina una teoría sobre la transición histórica actual y sobre la revolución social moderna, para ser más preciso. Eso el marxismo es una teoría sobre la revolución social moderna. Yo dije de la mañana, algunos adjudican por incomprensión de la naturaleza del marxismo al marxismo el carácter teleológico que yo le adjudico a los clásicos. Dicen, no, más que quería, todos iguales, todos así, todos así. ¿Por qué? Porque se le ocurría que la bondad podía regir entre los hombres. No, eso es un socialismo utópico. Eso es lo que Marx desechó. Él dijo, los hombres, más el comunismo en el sentido de aspiración a la fraternidad humana, no lo inventé yo, por convertir a Marx en un pelotudo no se puede. ¿Cómo? Desde que el hombre es hombre, la aspiración a una comunión universal de almas, en el mejor sentido de la palabra, y uso la palabra a propósito, está instalada. Lo único que hice yo es darle a eso, es ver si era posible en las condiciones del mundo moderno y por qué no hasta ahora. ¿De acuerdo? Entonces elaboró una teoría de la revolución moderna y empezó a iluminar el carácter de la transición histórica que sucede a la transición histórica en la cual él fue parido. Él fue parido en la transición histórica, en la fase culminante de la transición histórica del feudalismo al capitalismo. Y él ilumina la transición histórica que sigue. Se puede decir que hacer esto fue el propósito consciente de toda su vida. El más importante. Es decir, elaborar el conocimiento para entender la transición y actuar rigurosamente frente a ella. Es decir, hacerse partícipe de esa transformación. Crearla porque en parte la ciencia tiene que ver con transformar teoría en práctica. En este terreno era ser un militante. Finalmente, la obra más conocida de Marx, después del manifiesto, mucho antes de sus escritos científicos y rigurosos, es el manifiesto comunista, que es el manifiesto, ahora que está la palabra tan deteriorada, de un partido. Dice, nosotros como partido tenemos que hacerlo conocido y decir qué pensamos. Y lo cito ahora, no por las infinidad de cosas que se podrían decir del manifiesto, que no viene al caso, sino por una transición histórica, porque hay una frase clave en el manifiesto que muestra lo que quiero decir de una manera más o menos sencilla y sin hacer ningún tipo de especulación. El manifiesto tiene 4 capítulos. Los 2 primeros, creo yo, porque es proletarios, o después seguro es comunistas, son una especie de lo que yo cité la vez pasada, lo puse una vez en mi libro, un gran historiador que es el francés Villard llamó una obra insuperable de historia síntesis, la capacidad de hacer un retrato como fórmula desarrollada literariamente de la historia del hombre, espectacular. Luego tiene un tercer capítulo que ya no se lee, en parte porque está desactualizado y en parte porque es histórico en el sentido de que refleja la época estrictamente de él, no es esa pintura gruesa. Es una crítica a los socialismos existentes en esa época. Socialismo feudal, socialismo peculiar, es una delimitación del socialismo no científico, si ustedes quieren,
creo que inclusive como título tiene literatura socialista. Es un capítulo que en general uno no recoge con la impronta, no le deja la impronta que le dejan los dos primeros. Y el último es un capítulo que tiene una página, que es el programa del partido cuyo manifiesto escribe Marx para la revolución para la cual ese manifiesto estaba destinado, que es la revolución de 1848, donde todos esperaban que culminara la transición histórica preexistente. Estaba la revolución inglesa, la de 1789 famosa en Francia, y 1848, ya con un proletariado importante en Francia, pensaban que eso podía culminar con la revolución alemana. Y Marx y Engels eran alemanes. Entonces ellos ponen en ellos una frase que casi es clave. Esta para, yo dije que había otros estudios que se podrían hacer para lo que hacen el posgrado, pero no habíamos llegado. La frase es: la revolución en Alemania será el preludio de la revolución proletaria. Ahí. Él está hablando de la culminación de una época histórica. Es decir, que la revolución en Alemania, la burguesa en Alemania, en Francia había proletariado, pero en Alemania casi no había. Alemania no salía de esas uniones aduaneras, de todos pequeñitos, y no conseguía sumarse al empuje de la civilización inglesa o francesa que primereaban en el lanzamiento del mundo moderno. Muy bien. Entonces dice, pero bueno, esto no va a ser igual que aquello. Aquello alumbró, como parte también de un proceso largo, la civilización moderna. Este va a ser el punto culminante. Y no va a abrir una era histórica, va a ser el preludio de otra era. La era de la revolución proletaria. Eso ya muestra el método, el criterio y qué quiero decir cuando él se incorpora a este universo a partir de específicamente concentrarse con los descubrimientos de la época y el desarrollo de la ciencia en el examen de su época histórica. Porque pasa lo siguiente, y yo eso lo digo en un texto, de esto no hablamos nada del pasado. Si hablamos algo. Hay un libro de, lo voy a ver si lo puedo publicar de nuevo, está en internet, de Udeva, que se llama Marxismo y Sociedad. Ese libro yo lo escribí, salió hace como 15 años. ¿Cómo se llama? Marxismo y Sociedad. Bueno, pero me acuerdo porque uno de los últimos textos lo escribí cuando fue en 1998, capaz que comenté esto la vez pasada. Un artículo sobre el 150 aniversario, que era 1998, 150 aniversario de qué? Del manifiesto 1848, 1998, 150 años. En todos lados se escribió de todos. Y en ese texto de referencia desarrolla esto que estoy tocando. El texto es medio raro, se llama El Manifiesto Comunista, y una referencia al amor, porque una cita sobre amor de un espíritu. ¿Es el que salió en Defensa también? También salió en la revista de Defensa Marxismo, en el 98. Porque ahí explico lo que ahora quiero decir. El manifiesto dice esto, y efectivamente viene la Revolución Alemana en 1848. Pero no solo no es el preludio de la Revolución proletaria, sino que ni siquiera es una verdadera revolución, es la frustración total. Entonces, en 1850, Marx saca algo que yo digo en este texto que ahora mencioné, que debiera ser considerada a la escala del tema que estamos analizando ahora, como un documento único con el manifiesto comunista, solo que el manifiesto comunista lo lee todo el mundo y este documento no lo lee nadie. Se llama La Circular de la Liga de los Comunistas, que es de 1850. Es un documento decisivo. Insisto, el manifiesto era para la revolución, se hace, no hacía toda parte un científico. Mete algo en la rata, no funcionó, saca una conclusión, funcionó, saca otra, hizo un pronóstico, lo mira. Acá lo mismo, pasó una cosa que estaba prevista. Entonces, el manifiesto continúa, entre comillas, sigue, no es que se manifiesto. Pero la circular de la Liga Comunista completa el manifiesto comunista, es un documento excepcional. Entre otros motivos, bueno, y en ese otro documento, él profundiza en la línea de la interpretación de que Alemania va a ser el preludio de la revolución proletaria alemana,
pero con una novedad. Dice, como era el preludio de la revolución proletaria, lo voy a decir en términos de almacenero, la burguesía alemana se cagó. Ni siquiera protagonizó su propia revolución. En realidad es un poquito más complicado porque la burguesía alemana tenía más temor de lo que veía en Francia de lo que pasaba en Alemania. Pero renunció la burguesía alemana a desarrollar los aspectos revolucionarios que desarrollaron los franceses y los ingleses en las grandes revoluciones de los siglos precedentes. Entonces usted fíjese el análisis de un tipo que hace un pronóstico. El pronóstico siempre tiene que ver con cómo se procesa la realidad. La realidad se procesa de una manera y él desarrolla su tesis a la luz de las novedades. Porque es cierto que no hubo revolución, pero tampoco hubo revolución burguesa. ¿Pero por qué no hubo revolución burguesa? Porque lo que Gabi ha afirmado tiene un elemento de verdad. Y ese documento es fundamental, por eso yo te hice una observación hoy, porque ahí es que por primera vez se cita la frase revolución permanente de Marx, de 1850. Y la permanencia se revela no a esa versión superficial que muchos recuerdan, porque miren, con esto es un clásico de los profesores. Por eso cuando damos la parte citamos un autor y una cita. ¿Cómo sabe de tipo? Que yo a todo esto y se recuerda la cita, y sabe quién es, y no viste nada, pero sabe la cita y cómo mandaste la parte a los alumnos. Bueno, con la eso vale en todos los ámbitos. También dice, no, ya sé, la revolución permanente de Trotsky era que todo era un lío sistemático y todo está cambiando. Anda a leer y fíjate de qué se trata, y después volver y dar el parcial que sonaste. La revolución permanente hacía alusión a una transición histórica nueva en el cual la revolución burguesa y la revolución proletaria estaban unidas en un no daban lugar a un periodo histórico distinto. El modelo puramente mecánico del prólogo ya no se podía aplicar. No es que el modo de producción esclavista, entonces una era. El modo de producción feudal, otra era. El modo de producción capitalista, otra era. Entonces viene un mecanicista y revolución en Alemania, no. Alemania hay que inscribirla en el mundo burgués que ya tiene 300 años, llegó tarde, la burguesía sonó, pero entonces confirma lo que yo había dicho por la negativa, a ver si se puede decir. Hay que reformular. Y a tal punto lo confirma por la negativa que lo que tiene de extraordinario esa afirmación de Marx en la circular de la Liga de los Comunistas es que él formula un programa para intervenir en esta circunstancia histórica peculiar. Yo en ese texto que cité ahora digo que Lenin en 1917 dice que hay que saber de memoria la ley de los comunistas, estoy exagerando, el documento de la ley de los comunistas. Entonces, como ustedes ven, lo único que quiero señalar acá, que cuando yo digo que Marx examina una transición histórica, esto tiene que ver con una vocación de su vida y de su misión científica. Engels te había dicho en el funeral de Marx, que yo cité también la vez pasada, que Marx era el Darwin de la sociedad, digamos, es decir, Darwin descubrió las leyes de la evolución de los animales de hoy, Marx descubrió las leyes de la evolución de esta sociedad actual, fue el Darwin, y esto estoy diciendo muestra el nivel al cual se abocó a ello desde que empezó a actuar como militante comunista. Marx no nació comunista, eso es lo que la vez pasada, nació hegeliano, nació víctima del comunismo, joven y después se trazó un programa de investigación y de práctica que yo ilustro, en lo que tiene de fundamental, a la luz primero de esta anécdota fundamental. Y el marxismo, como tiene práctica, es en esencia el indagar todas las vueltas, los virajes, las características, los atributos, los problemas, los desafíos que presenta esta transición histórica que está inacabada. Esto ya le da un cuadro al análisis de la época moderna, que no tiene nada que ver con las pavadas que se dicen, y en las cuales hasta cierto punto, con todo lo meritorio que hizo Howard, finalmente terminó cayendo, el siglo corto, es una transición inacabada. Inacabada. Miren, se puede jugar un poquito, ya que estamos acá, con los conceptos. En el desarrollo de esta concepción, ahora sí viene lo de Trotsky, en 1905, si tuviéramos más tiempo, 1905 es un año, yo creo que lo cité la vez pasada, se llama el año milagroso.
porque es en términos de ciencia, porque es el año en que un oscuro funcionario de una oficina de patentes en Berna que nadie conocía, que había sido descartado por burro en la escuela, pero así publica 4 papers que fundan la física moderna. Es Einstein. Este era un niño, le conté la anécdota del niño Einstein, medio retardadito. Bueno, la otra vez pasado. Se dice que empezó a hablar incluso en clase. Sí. A los 3 años primero que fue la sopa está caliente. ¿Por qué? ¿Qué pasó que antes no decía nada? No había nada importante para decir. No sé si de verdad, pero está muy divertido. Entonces, ese mismo año que Einstein publica lo que van a ser los fundamentos de la teoría de la relatividad y de su aporte a la ciencia moderna, en Rusia hay una revolución. Es la primera revolución rusa, en 3. La de 1905, la de febrero de 1917 y la de octubre. Esta es la primera. Es una revolución que, siguiendo el hilo conductor que estoy tomando, los marxistas que entendieron a Marx buscan interpretar alrededor de la clave original del manifiesto. Dice Russo que Rusia hasta cierto punto, a ver, era como Alemania, no había pasado por la revolución burguesa. Tenía las contradicciones propias del atraso del imperio milenario. Y sin embargo ya estamos en esta transición en un momento muy elevado. ¿Qué pasa acá? Y entonces muy claro, hasta en los análisis más simplistas, primero que es una revolución burguesa donde el proletariado toma un protagonismo que no podía haber tomado en la revolución burguesa original porque no había proletariado. Estaban los sans-culottes de 1789. Lenin tiene un escrito, el papel de la huelga es una revolución que pretende, es decir, de los obreros en un país que no había construido una civilización burguesa, sino que estaba marcado por la atraso, por el campesino, por esto y por lo otro. Y entonces acá, alrededor de esto, Trotsky escribe, también tiene, miren, qué bárbaro. 1905 tiene 26 años. Marx no escribe, 26 años. Acá aquí alguien tiene menos de 26 años. Yo tengo 26, pero... Bueno, pero ya está. Casi Él todavía. Alguna posibilidad. Lo demás están todos banderados. Bueno, 26 años, aparte de mexicana, escribe un libro maravilloso. Miren, que el manifiesto comunista no ocupa un lugar central a la frontera de historia es un crimen, y no lo ocupa. Pero este es un texto que escribe Trotsky alrededor de 1905, se llama Resultados y Perspectivas. Para valorarlo hay que leer posiblemente, hay un biógrafo de Trotsky que se llama Deutsche, que escribió hace mucho tiempo una trilogía, pero que tiene la ventaja que es un excelente escritor. Es decir, la belleza. Lenin no era un escritor bello, tiene muchas cosas, pero Trotsky era buen escritor. Este Deutsche le escribe muy bien. Y él dice que el alcance de lo que escribe Trotsky en toda su perspectiva solo puede asimilarse al manifiesto comunista. En particular por una tesis que tiene que ver con lo nuestro de la transición histórica, y un capítulo que se llama 1789, 1848, 1905, donde él desarrolla todo lo que dejó planteado la herencia marxiana, porque marxiano se refiere, ¿no es cierto?, a la obra del propio Marx. Dice 1789, la burguesía despliega toda su furia contra el viejo mundo y puede agrupar a toda la nación, la que no es burguesa, la que es campesina, la que es protoproletaria, porque no hay proletariado, los sans-culottes son algunos de estar mejor que yo acá, una pre-clase, que se quiere clase trabajadora todavía. En los manuales se dice, la clase obrera empieza a aparecer en 1830 y se manifiesta en que hace algunas huelgas famosas en Lyon, y a partir de aquí ya se empieza a reconocer como clase. Hay definiciones de manual, pero lo cierto es que en 1789 casi no había clase obrera. Entonces la burguesía puede arrastrar a todo el mundo contra la nobleza, contra el clero, en la forma paradigmática que tomó en Francia, y por otra parte también es una excepción, pero como es la expresión más acabada, se la toma como ejemplo de lo que en otros lugares es inacabado. Agrupar a toda la nación detrás de sí.
En 1848, volvemos a lo que mencioné antes, ya allí donde la burguesía no había protagonizado la revolución, no se anima a movilizar a toda la nación detrás de sí. Porque si moviliza a toda la nación detrás de sí, moviliza a su propio enemigo. Y entonces prefiere un pacto, que es lo que pasó en Alemania. Hay dos tipos de desarrollo capitalista en los manuales: el desarrollo revolucionario y el desarrollo prusiano, pactado entre las viejas clases del régimen precapitalista, los Junkers en Alemania, los ricos terratenientes, y la burguesía. Dice, me va a costar no derrocarte revolucionariamente, pero si yo te derroco revolucionariamente me creo un problemón de la estupidez. Negociemos, ¿de acuerdo? Y entonces, en 1848, donde por otro los obreros franceses todavía quieren arrancar a la burguesía conquistas sociales, quieren rodear a la civilización burguesa de un halo social. Entonces dice Trotsky en 1848, en 1848 tuvimos un empate. Ni la burguesía quería ya comportarse revolucionariamente ni el proletariado la podía superar. 1905 le da a la transición histórica un nuevo peldaño. ¿Y Trotsky qué había sido en 1905? ¿Qué lugar ocupó él prácticamente? Otro que empezó antes. Era el presidente del Soviet. En 1900 salen por los consejos obreros y él ocupa la presidencia. No solo son la huelga, son la organización de una nueva clase social. Y él, examinando la situación, llega a una conclusión que la que Deutscher dice que es profética. Dada la evolución de esta transición histórica, es posible pensar, reflexionando sobre la acción, lo que había pasado, que el proletariado llegue al poder en un país como Rusia antes que en otro donde la democracia se desarrolló en términos clásicos de la mecánica histórica. ¿Por qué? Porque Rusia es la síntesis de un desarrollo contradictorio de la historia que ha entrado en una nueva etapa, que es la etapa de agotamiento de la civilización capitalista. Eso es 1905. Esta idea de etapa de agotamiento de la civilización capitalista es un tema que empiezan a tratar otros con él en esa época, por un motivo que es el siguiente. Entre 1873 y 1896 hay una crisis económica descomunal en Europa, se llama la Gran Depresión. Y eso sí, yo lo dije la vez pasada, no se lo comentó allá, no me comentó una cosa de tanto acá. Pero está muy bien explicado en Hobsbawm. Hobsbawm analiza muy interesantemente la crisis de la Gran Depresión porque revela el aspecto contradictorio que tenía. En 1873, Europa festejaba, a veces el retrato de Hobsbawm, 100 años de la Revolución Burguesa, y lo hacía desplegando todo. Ahí tenemos la Torre Eiffel, las exposiciones universales, el ferrocarril que en décadas se había transformado en una cosa que maravillaba a todo el mundo. La revolución, todo eso, yo creo que contesta la anécdota. Era una época en que la palabra imperialismo se decía con orgullo. 100 años, miren lo que era. Esto en 100 años. El hombre existe hace 10.000 casi historia, hace 50 o 100.000 según los biólogos construyen una especie particular. Bueno, en 100 años hemos pasado del feudalismo a esta maravilla. Vengan pueblos del mundo que los colonizaremos y llevaremos la civilización. Esa era la ideología dominante. Y el momento en que eso se da, el capitalismo se hunde en una depresión profundísima, producto de la contradicción de la economía capitalista, que naturalmente no vamos a desarrollarlo acá. Profunda, una depresión tan monstruosa, que yo dije la vez pasada, se lo cité, porque bien acompañado de recuerdo, que que si no hubiera existido, miren lo que tiene con nosotros, la válvula de escape de la emigración, Europa reventaba. Es decir, Europa cerró un cataclismo social porque se fueron a la mierda. Y entonces vino el otario español, y acá estamos hablando todavía, el mito de Cristo de razas, César Lamérica y todo eso. Se hundía. Entonces, el tema del agotamiento de la sociedad capitalista no era un tema teórico. Se presentaba como reflexión de un derrumbe contradictorio. ¿Por qué derrumbe contradictorio? Porque cuando parecía que llegaban al máximo, se hundió todo. Lo más notable de esto, y con esto lo cual no voy a poder desarrollar, el capitalismo va a encontrar, no hay
crisis sin salidas en el capitalismo. La gente cree que los catastrofistas, yo soy catastrofista, en el sentido que voy a definir. Supone que eso significa decir que el capitalismo no tiene algún funcionamiento cíclico, no encuentra las encuestas, solo que más catástrofes. Y esto viene a tono porque el imperialismo sale a partir de 1896, pero ¿cómo sale? Con lo que cuenta Howard, arrasando ya con una política que va a dar lugar a la palabra imperialismo, en el peor sentido de la palabra, el mundo entero. 5 naciones están los cuadros Howard, entonces en los territorios originales de las 5 grandes potencias, y en 10 años, África, Asia, todo. Lo peor, esto ya extiende un poco más el periodo de Trotsky. Cuando terminan de hacer eso, ¿qué pasa? Se cagan a tiros entre ellos y arrastran a todos los miserables del mundo a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, yo quiero traducir de esta manera como retrato vivo, porque si no se cree, por una frase que citó y después la voy a volver a citar, que alguien dijo, che, esta época no será el agotamiento de la transición histórica. ¿A vos qué te parece? Hagamos un seminario en Bahía Blanca. No, así no son. Era estos traumas de época. Digamos que también tengo 26 años, cuando él hace el razonamiento, porque no se analiza bien en la academia. El proletariado apoyar al poder el primero, mira, se le ocurrió, sí, qué inteligente. No, es parte de este contexto. Debemos tener la transición histórica que da un peldaño en el análisis consciente. Entonces viene el planteo como predicción histórica, lo de Trotsky. Miren, una ciencia tiene que predecir. Y lo que dice Deutsche, hay pocos pronósticos históricos como él, porque se cumplió. En 1917 ellos toman el poder. Ya va a haber algunos, porque esto está lleno. Mirá cómo termina. No, es otro. Sepa y idiota, ¿cierto? Bueno, más bien, dejémoslo. Por eso, pero eso yo ya expliqué. A ver, ténganlo en cuenta para análisis. Salgamos de la boludez. Es decir, tampoco hubo revolución alemana, solo que como no nos toca realmente. Y entonces Marx dijo, no hubo, perfecto. ¿Qué pasa? Y volvió y retomó y no eliminó lo que había hecho antes. Después vamos a analizar, y si no llegamos, no importa, hay tiempo para leer y lo veremos. Pero ese pronóstico se cumplió. Es más, yo me voy a adelantar porque ahora tomo un café y después ahora tengo que terminar. Los marxistas, yo soy el que el pronóstico. Los pronósticos históricos más geniales son los marxistas a principios del siglo XX. Y pronóstico es lo que predice la ciencia a partir de la ley del movimiento que está analizando, es otra cosa. Primero que iba a tomar el pueblo obrero. Segundo, que les iban a romper la cabeza si no conseguían extender esa revolución más allá de su propia frontera, porque ahí no estaba listo nada para hacer socialismo. Las dos cosas lo dijeron los mismos. Y tercero, que la época que me interesa destacar acá, y con esto como ir al café, que esta época era una época, la palabra está sobre Lenin, de reacción en toda la línea. Es decir, de cataclismos sociales, de crisis económica, de convulsiones, de guerras y revoluciones. Y ese pronóstico, inclusive lo que tiene de bárbaro, es el más cumplido de todos. Pero ¿por qué? Porque se aplicó un criterio para entender la transición histórica dentro del capitalismo y del agotamiento del capitalismo. Y eso tiene que ver con algo que quiero ahora, cuando paremos 10 minutos, explicar sobre lo que era el primer punto, que es el que vamos a llegar acá, a los otros van a estar implicados. ¿Por qué puse en el programa La historia como presente existe el imperialismo? Que algo adelanté hoy y lo vemos, paremos 10 minutos y yo también después de una hora implícita de todo el discurso que hago sobre marxismo en el cuadro de una apreciación del desarrollo más general de la ciencia y el conocimiento moderno, es entender esta capacidad del marxismo de dar cuenta de la transición histórica. Y eso, ya se ve, lo estoy insinuando, porque estamos en una fase extremadamente alta ahora de una transición histórica que ha permitido sobrevivir al capitalismo cuando ya es un cadáver. Lo voy a decir de forma puntual. No, porque si está, a ver, yo sé que vive, no hay nadie que lo confronte, la gente piensa que estoy loco, pero yo no estoy loco. Estoy diciendo que el capitalismo ha cumplido una función. Esta es la tesis. Sí, podrá continuar ahora perpetuando barbarie.
Ni siquiera barbarie y civilización. Cada vez más barbarie y destrucción de la civilización que el propio capitalismo quiso montar. En esto que estoy resumiendo un poco metafóricamente, pero avalado porque ya hace 3 días que estoy hablando, está implícito qué significaría ser catastrofista. No en el sentido de que se acaba mañana, sino en el significado de la apreciación de una época. Para la apreciación de esa época, con los mojones que fui poniendo sobre la evolución del manifiesto hasta los resultados y perspectiva de Trotsky, la clave conceptual ahí, el problema es entender entonces la época imperialista. Yo puse un subtítulo acá: existe el imperialismo en la novela del siglo XX. En un doble sentido lo puse, aclaré hoy. En primer lugar, en un sentido más comprensible, más inmediato, pero no por eso menos controvertido, tiene que ver con que la pintura del imperialismo que hicieron no los marxistas, quizá también los marxistas, pero todos los movimientos nacionalistas del siglo XX se ha degradado mucho. Es decir, el nacionalismo clásico de los países atrasados identificaba el imperialismo como una fuente de opresión para un autónomo desarrollo de la fuerza privada que liberarse del imperialismo. Eso se modificó en el sentido de una regresión de la teoría y la práctica de los movimientos nacionalistas. Si no hablo de movimientos nacionalistas, hablo de todos con sus matices. Desde los Kirchner a Correa, pasando por Chávez, por Lula, por todos. Los brasileños, ni te cuento, pero los brasileños en este punto fueron, decía hoy, yo viví esa experiencia personalmente en mi historia intelectual y militante, los que primerearon con esto. Es decir, llegaron a la conclusión de que con el imperialismo hay que marchar juntos y negociar, porque no es solo fuente de atraso, puede ser fuente de crecimiento. Lo hicieron, el curso no me permite entregar una amplitud porque no entra mucho tiempo, a la luz de la mala elaboración de una derrota, los brasileños. Porque Brasil ocupa un lugar muy importante en América Latina por muchos motivos. Bueno, primero porque es grandote, es decir, son muchos. Yo lo decía que quiero contar en Brasil. A mí de chico me impresionaba siempre la gente que moría en los accidentes en la India, que siempre eran decenas, porque pasaba algo y se muerten, claro, porque son en un espacio como la Argentina una población que 30 veces. Entonces siempre que había una catástrofe involucraba a mucha gente. Pero ahora lo que quiero enfatizar es que mucha gente, los brasileños son mucha gente, no son indias, pero son lo más parecido en la analogía histórica, que tienen tiempo y sus defectos, pero ayudan a mover la neurona. Es una especie de Rusia de América Latina. Por esto, por su historia también, porque en parte Brasil se mantuvo unido contra la balcanización latinoamericana por un desarrollo histórico peculiar que tuvo que ver con la vida del imperio allá. Entonces mantuvo, como pudo, el resultado, los Estados Unidos o Brasil, de manera que no se pudieron mantener los Estados Unidos de América Latina y España no se pudo, ¿de acuerdo? Pero, en un sentido más preciso, en Brasil, en esta época más reciente, se inauguró muy específicamente una época de reacción a lo que fue el episodio, quizás uno de los episodios más marcantes de la historia latinoamericana, que es la Revolución Cubana del 59. ¿Sí? La reacción a Castro, al Castro de esa época, no nos peleemos sobre Castro, al Castro, por el cual todos hicimos castristas en alguna época de mi vida, yo no lo soy, pero la reacción a 1959 fue en 1964. El golpe de Castelo Branco. Y el golpe de Castelo Branco fue un golpe de los tradicionales contra quien estaba, los nacionalistas, Goulart, Brizola, etc. Y todos los que la esa derrota dijeron: no perdemos más, nos asociamos con el enemigo. Aparte, yo no es que lo estoy invitando porque yo conviví con ellos. Yo me acuerdo siempre, yo laburé en el instituto que vivía Fernando Enrique Cardoso. Y en sus elucubraciones decían: nunca más no tengo un plan B. Es decir, si no puedo, me asocio. Y no me rompa más lo que no toco. Y Cardoso, en el discurso cuando sube, dice: olvídense de lo que escribí. Así, textual. Bueno, pero está mal. Sí, pero está mal. Sí, lo que hay que ver. No. Yo hago un escrito y digo: no. Olvídense. Vos ya escribiste en parte lo que ibas a hacer. Solo que lo hiciste con mi izquierdo
Él escribió un libro que se lee, miren, creo que va por la edición 740, pero sigue publicando el Fondo de Cultura Económica, se llama Dependencia y Desarrollo. Y sin embargo era visto como un ícono de la izquierda modernizada. Bueno, en su título, para no ser más preciso y el tiempo no lo permite, está invertida la ecuación nacionalista clásica. No es dependencia o desarrollo, sino dependencia y desarrollo. Y entonces inventa con una fraseología marxistoide, porque él venía del grupo El Capital, y se aplicaba marxista, la idea de que el imperialismo no es como lo caracterizaron los marxistas sin decirlo, porque al revés usaba la fraseología. Negociemos y va. Esa matriz está desde que él escribió en la impronta, inclusive, debía decir más, de los gobiernos militares. Te iba a decir, Getúlio también. Getúlio no hace vuelta redonda solo. Claro. Por eso digo, lo que pasa es que, sin entrar en un detalle, una investigación académica más precisa, donde se originó, fue muy marcante. Este viraje por el lugar que ocupa Cardoso en la formación, es que va a traer al altar de los héroes a una serie de personajes inclusive nefastos. Yo comentaba, a mí me sorprendía en Brasil, siendo pibe, qué bien se hablaba de Prebisch. Porque Prebisch es visto en América Latina como expresión del progresismo. ¿De acuerdo? Para los argentinos era el que nos hizo traer el Fondo Monetario Internacional y vivió la Libertadores. Pero como afuera eso no se sabe, Prebisch. Pero esto viene a cuento, en primer lugar como tema, de que es importante investigar la degradación y como todo se agota, el nacionalismo latinoamericano también se agota. Es decir, la excepción en parte fue Castro empezó como nacionalista, pero para esa conclusión de la frustración se sobrepuso a sus propios errores y se fue para adelante y siguió y hizo la revolución permanente sin asumirla en su conciencia, sin teorizarla, ¿de acuerdo? Bueno, que la teoriza Celia Harp. En parte la Celia Harp, asesorada por el amigo, no lo trajiste nunca, porque Celia se murió con el hermano, sí. Pero ¿quién la hizo? Trosco Castrista. Bueno, Trosco, el pobre padre. Armando Harp fue el primero que le dio un libro sobre pero tenés que vos que traes a todo el mundo. Néstor Coba. Sí. Bueno, sí. Néstor Coba tuvo una influencia decisiva en hacerla. Sí, ya sé eso. Trosco que varía. Bueno, dejando esta anécdota de viejos. Pero bueno, vos decís eso, y ellos están retomando mucho este discurso y estas prácticas. Claro. Con el tema de la desestalinización, se está tomando mucho el carácter del socialismo permanente. Yo te decía una cosa brutal. Bueno, yo te digo con el cuento de la desestalinización están haciendo lo del Gorbachov. No lo de. Vamos a ver quién tiene razón. Bueno, pero importa, no discutamos. Hay tantas cosas que tuvimos que meter en eso. Estaba en que Brasil fue la reacción en el 64, Castelo da un golpe, y en la primera manifestación contrarrevolucionaria contra la ascensión de la revolución en Cuba. En el 64 empieza. En Brasil, después las instituciones son muchas, y bueno, en el 70 vendrá la grande dictadura latinoamericana, no voy a meter en ese proceso. Pero una parte de mi inquietud, para decir, como lo mío es inquietar, era tratar el problema del imperialismo en esta dimensión de cómo retrocedieron los nacionalistas. Si será tan nacionalista alrededor de estos que nacionalistas populares que pactan con la Barri, con Monsanto y con Montotti, no me reivindiquen a mí, no hablen de Jaureche, puede ser, pero no, esto no era. Pero hay un sentido, y este es el sentido, si quiere, más belicoso, más proselitista, pero hay otro sentido más profundo que tiene que ver con la ubicación del imperialismo en el contexto de mi relato, de mi discurso, que es el siguiente. El imperialismo es esta etapa de agotamiento del capital, en la cual el capital no puede funcionar sobre sus propias bases. Es un capitalismo enfermo, es un capitalismo senil. Cuando en general se alude a la época imperialista, yo les decía hoy a la mañana, en la escuela, pero también cuando digo la escuela es un poco para de mala leche contra la escuela. En la izquierda puerilmente estudiosa, se reproduce un párrafo del libro de Lenin, que es muy conocido y lo cita todo el mundo porque es fácil de entender. ¿Qué es el imperialismo? Y entonces citas, hay una página de Lenin que dice, son 5 cosas. Bueno, querría decir eso. Es el predominio de los monopolios, el predominio del capital financiero,
el predominio de la exportación de capitales en relación a la época precedente, y la formación de monopolios asociados al Estado y la distribución del mundo ante esos monopolios sociales. Entonces, dan eso, sea en la izquierda que se pretende estudiosa, sea en la escuela, que niña diga que es el imperialismo y lo repite como los monopolios financieros, va y cree que sabe. Eso, si lo dijera en tono de una crítica más elevada, diría que no es el capitalismo, sino el imperialismo, sino característica del imperialismo, pero me está defendiendo el imperialismo. Una vez, para hacer una analogía, me peleé con un profesor de historia en Montenegrino, en Buenos Aires, un viejo ya, no con la hija. Me peleé más, por ahí después le puedo contar. Entonces tuve que ir a una mesa de examen con él. Y el viejo le pregunta a un alumno qué es el dinero. El pibe empieza a balbucear, entonces le dice: el dinero es un medio de pago, el dinero es un medio de transacción, el dinero es un medio de atesoramiento. Y yo lo miro, no quería, ya me había peleado mucho, no quería decirle, le iba a decir que estás equivocado. Esa es la función del dinero. El dinero no es eso. Es otra cosa, definirle bien, pero no me metí. Hago la analogía porque esas son las características, ciertas, pero no me ilustra que es el imperialismo. Lo que me ilustra que es el imperialismo, yo le decía hoy a la mañana en un telegrama, donde anunciaba que ganará ahora, está puesto en una parte que nadie lo vio, salvo, no voy a decir yo porque yo tampoco. En realidad, siendo piba y en Brasil, teniendo más tiempo para escribir que a veces que tengo ahora, agarré un texto de dos franceses que yo no me acuerdo cómo me llaman, que publicaban en la editorial Fontamara, esos libros que ahora ya no hay más. Entonces, en un lugar ellos ponen una definición que da Lenin, que es la superior a todas, donde dice lo siguiente: me interesa que conceptualmente entiendan la definición que es la más rica de todas para entender lo que yo dije. Dice: el imperialismo, el capitalismo se transforma, la tiene el que la quiere buscar, el que tiene mi libro de economía, la forma del imperialismo. En el capítulo del imperialismo está, un poco el libro está. Dice: el capitalismo se transforma en imperialismo en una etapa muy alta de su desarrollo. Ya está hablando de movimiento. Y cuando un dialéctico del movimiento, alto desarrollo, ya es sinónimo de agotamiento y similidad de transición en la concepción dialéctica de la vida y del universo. Segundo, cuando, y miren cómo se relaciona cada cosa a la otra, algunas de sus características se transforman en lo contrario de lo que eran y preanuncian la transición a un orden social superior. Esta definición es inmensamente más rica que la otra, que no es taxonómica, y permite entender mejor la taxonomía y clasificación. Es una palabra que usa como profesor, para que suene que manejo. Entonces, ¿qué significa? Significa que el capitalismo ha cumplido lo que una parte del capital se llama su misión histórica: desarrollar las fuerzas productivas y un mercado global, y hundirse en las contradicciones con las cuales hace eso, teniendo que dar pasaje a otra manera de organización social. Se ha llegado a esa etapa, por eso en el escenario que describí antes de forma para un café, si no, parece que son todas funciones lógicas, ¿de acuerdo? No, es esa etapa. ¿Qué quiere decir con características contrarias a lo que son? Ahí se entiende mejor por los monopolios, yo decía. Ahí después doy una y después siguen los registros, pues siguen en ese capítulo. El monopolio es lo contrario a la libre competencia. Pero lo que es progresivo para Marx, que mama de la economía política, es la libre competencia. Porque en la libre competencia, cuando un capitalista no domina por la fuerza, por su asociación con el Estado, porque es grandote y prepotente a los demás, solo puede competir con el otro teniendo una mejora técnica, abarata sus productos y hunde al competidor. En cambio, un monopolio dice: te asomaste, ¡pumba! Estoy haciendo una metáfora, no necesita. Es decir, el monopolio introduce en esta pequeña fórmula que estoy contando un elemento de parasitismo en relación al desarrollo de la fuerza productiva, que, dicho como agregado, es el criterio general para medir el progreso de un sistema. Es el desarrollo de la productividad para el desarrollo. Con el capital financiero pasa algo parecido, no lo voy a relatar. Pero ustedes vean cómo ilumina la definición. Porque al mismo tiempo el monopolio, ojo, es la consecuencia de la libre competencia. ¿Dónde sale el monopolio? De la libre competencia.
y la anula la libre competencia. Viene otra vez, bien hegeliano, como comentábamos a la mañana en la definición. Y siendo el monopolio una expresión de la enorme socialización del trabajo, no de la propiedad del trabajo, el monopolio abarca millones en geografía de los más distantes, con una amplitud, una escala, una magnitud que sería inimaginable en la propia época de Marx. Es casi, a ver si me entienden la analogía que voy a explicarles en otra cosa, es casi socialismo. Hay una definición muy, hoy usé otra y esta apenas mencioné. A Lenin lo califican de tecnócrata porque dijo que el socialismo eran los soviets más electricidad. Lo que quería decir es que no hay una transformación social soviet sin un sustento material para que la gente no se cague a palos entre ellas y luche por la vida. Es decir, el socialismo de la miseria, eso para los predicadores de sus iglesias respectivas y apelar al espíritu. Pero para que el ser humano de carne y hueso se lleve bien, electricidad y abundancia. La metáfora de la conté, la metáfora de la heladera, la primera. Sí, pasa porque tiene también con la moralidad de la naturaleza y cierta amoralidad, si se entiende bien, del ser humano, pero en el sentido de que no hay moral, no de que es amor. Heladera llena y estómago lleno, nosotros. Adriana pasa primero, dejá, yo voy después. Muertos de hambre después de 10 días en una isla nosotros mismos. Y heladera vacía. Nos matamos los unos a los otros. Es decir, sale lo peor de uno, no sé si se entiende. Lo peor, nos podemos comer los unos a los otros y después andar por el mundo. Como estos uruguayos chetos que andan explicando el milagro de los Andes, ¿de acuerdo? Y hay una parte pero no saben, no lo vieron que dan, porque nos llaman como ahora el del coaching, el pinching, son todos con la oligarquía, es una experiencia traumática, lo mofamos, pero bueno. Y no era malo porque eran lo mejor de la clase del pueblo uruguayo, gente de grito que jugaban al rugby. Bueno, el rugby a mí me gusta mucho el rugby, digo, pero es puro como digo. Volviendo a la soviet más electricidad, es decir, no es que era un bruto, es que él quería hacer una empresa rigurosa y no reunir a la gente y síganme. Yo les conté la escena, ¿no vieron lo de Monty Python? ¿Cómo se llama la película famosa de Monty Python? La vida de Brian. La vida de Brian. No recordé la pasada la anécdota. Ahí está maravillosa la vida de Brian. Hay que saber que, ¿verdad? Ese es otro desidrato mío antes, ya me estoy por jubilar. Venir a una película y hablar de la película y hablar de eso, meter todo. Hay una escena de vida de Brian, que es una parodia sobre Jesucristo, donde él sale como a una ventana y dice: por favor, no crean en ningún jefe salvador. Y hay millones de personas del otro lado. ¡Sí! ¡No, por favor! ¡No hay un Mesías! ¡Viva! Pero está magníficamente hecho. Esto venía a cuenta de que uno te está anécdota. Porque no eran tipos que querían, síganme. Ellos querían hacer una empresa rigurosa. A mí me contó una anécdota terrible, pero esto es para marxólogos, que nunca la pude comprobar. Lenin tenía como enemigo un tal Martov, enemigo dentro de un menchevique. Los buenos son los bolcheviques, los malos son los mencheviques. Pero bueno, después de tantos años, ¿de acuerdo? Cuando habían estado, es decir, habían luchado otras animales, por bañados, de chiquito, como uno convivía con gente de otra tendencia. Dicen que Lenin lo llamó Martov en 1922 y le dijo: toma el pasaporte y andate, yo ya esto no lo controlo. Y ¿qué es lo que es verdad? Porque primero hay que leer para esto se lo digo a los más ortodoxos. Lean los últimos textos, los últimos, los que tienen. Todavía hay gente, no sé, como yo, que tiene la heredé, las obras completas de Lenin. En otra época era un signo de distinción. En 52 tomos ya se ha perdido un poco esa cultura. Y entonces, bueno, uno va al último tomo y van los últimos escritores, ya es medio enfermo, ¿no? Porque tiene un ataque en el 22, después tiene otro y se termina muriendo en el 24. Los últimos escritos de Lenin son tristes. Que él es un optimismo incurable, pero este estado es el estado del viejo sano, no lo hemos cambiado.
hay que educar a la gente, es un aparato. Sí, son muy realistas, digo, extremadamente realistas. Entonces, Lenin, creo que sabía, miren, siendo quizás los jefes revolucionarios, dos prototipos de historia, pero no para mí, era consciente siempre de sus limitaciones, terribles. Los dos. La historia no la hacen los hombres. Sí, los ojos como representantes, no hubiera estado, pero las condiciones sociales me limitan. Todo esto viene a cuento del valor que tiene la frase los sobres más electricidad. Y todo esto tiene que ver cuento con la definición de monopolio socialismo, para que no me quede un idiota. El monopolio es la gran empresa moderna. Yo contaba, no lo decía hasta ahora, que él decía que el correo era, es decir, que el correo era el modelo, porque uno se va acercando del socialismo que va a ser gestionar socialmente algo que ya tiene que ser social. Entonces el correo era una inmensa maquinaria. Yo le decía que los chicos nuevos, ¿no? Yo todavía, sé que yo de chico coleccionaba estampillas. Se ha perdido la... Bueno, creo que todos los chicos míos dan a cuenta de coleccionar esas estampillas. Entonces, el día que salió una estampilla nueva, se llamaba Día de Emisión. Y uno iba al correo central y te daba una cosita, con un sello, Día de Emisión. Eso tenía un valor para el coleccionista que no tenía otra estampilla. ¿Pero por qué lo cuento? Porque siempre me llamó la atención, y ya la gente no lo conoce, el Palacio de Correos es una cosa descomunal. Ahora la Secretaría de Comunicación es más grande que la Casa de Gobierno, como el Congreso. ¿Y esto por qué? Porque el correo era el sinónimo de socialización. Vos mandabas, eran millones de personas unidas por una maquinaria. Vos mandabas una cartita al barrio más perdido de Düsseldorf, llegaba una semana después. Y venían de todos lados, es decir, era una logística, a la escala de la época, no la computadora ni nada, descomunal, que permitía armar una red de vínculos, de relaciones de fuerza productiva terrible. Es un poco el sinónimo de la electricidad, es decir, nosotros, el otro ejemplo es la red los ferrocarriles. Miren, para hacer un poco de heterodoxia, hay un texto de él que se llama Sobre la autoridad. Eso es contra los basistas. Porque dice que algo como el correo o los ferrocarriles, ojo con romper mucho los quinotos, que todo sea democrático. ¿Qué me quieren decir? Que no tiene que haber autoridad. ¿Cómo se hace? Imagínate si va a haber una asamblea para decir para dónde va el tren cuando hay un desvío de vía. Él tiene un tipo preparado y que reconocer la autoridad del tipo. Se acabó. Es un texto contra el democratismo mal entendido. Es decir, en todas las asambleas, bueno, alguna cosa así, otras no. La asamblea para razón. Esto es para provocar. No es el reino de la deliberación mundial donde todo se resuelve. Pero Lenin lo escribió también porque le impresionaba la dimensión colosal del desarrollo de la fuerza productiva que se hacía al mismo tiempo más anárquicas porque eran privadas, es como ahora acá. Bueno, hoy leí un diario del informe de La Nación maravilloso, está quebrándose Telefónica en España. Porque me informó Wall Street Journal. No, pero está debe 50. ¿Cuánto debe? Para que tenga una idea. ¿Cuál es la deuda de Telefónica? ¿De qué estamos hablando? 58.000 millones de euros de Telefónica. Entonces hay una noticia que va a dividir América Latina de España para que cuando quiebra ya a ver si pasa una matufia acá. Vamos a terminar. Bueno, ojo, porque esto estuvo atrás también para que vean cómo todo esto se termina explicándose. Con YPF fue igual, la persona estaba quebrada. Entonces la expropiación fue la expropiación de una quebrada, a la cual ni siquiera le van a cobrar lo que debía, que se lo dejó a la nueva empresa. Es decir, es un mundo complejo, pero lo que estoy señalando ahora son todas pequeñas fotos de una época. La comprensión de que el imperio es una época de decadencia, de retroceso, que tiene que ser liquidada, ha sido totalmente puesta de lado por el hecho de que fracasó la experiencia en la Unión Soviética. Entonces el bosque no permite ver el árbol. Vamos a ver, hoy no lo vamos a ver, pero se puede ver porque fracasó en la Unión Soviética, cosa que yo dije habían previsto los marxistas. Y entonces le dio una sobrevida a un siglo que de cualquier manera se manifestó en sus expresiones más obvias para cualquiera, como había sido trazado en el pronóstico del libro de Lenin, como una época de catástrofe. 2 guerras mundiales. La primera, ahora salió otro libro sobre la moral de la guerra mundial, un reaccionario. Lo leí,
La ventaja de ir afuera es que uno está todo el día. ¿Vieron cómo se vive el mundo? Está afuera, por lo menos, no es la verdad que tiene mucha gente, yo no. Entonces veo poca gente. Pero no tengo 5 hijos ninguno, mujer ninguna. Y no tengo que ir a ver a las nada, tengo así que hay así. Entonces me senté, no me dijeron si se come bastante bien acá en el Club Universitario del Colorado. Nadie que me advirtieron por 15 pesos. Entonces me puse a leer La Nación, donde leí lo de que estaba quebrada Telefónica, y la Nación viene con una revista que informa de un libro sobre la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial, sobre la amoralidad de la Segunda Guerra Mundial. No solo de los, aunque el tipo es inglés, quieren saber los ingleses, cuenta cosas terribles. Bueno, ¿qué se sabe ahora? La convivencia de los aliados con los campos de concentración, la masacre en masa de la población civil, una cosa espantosa. Yo les conté, no conté la anécdota de Alemania la vez pasada acá, en un libro que sacó Página 12. Este que hicieron retrato del año. Página 12 sacó un libro que se llama, cuando uno tiene cierta experiencia puede identificar cosas que de repente si no la tiene, no la sabe. O sea, un libro llamaba algo así como La aviación en Alemania o Guerra aérea y literatura. Entonces yo vi la contrataba y lo compré inmediatamente. El título adecuado debería ser, lo conté eso la vez pasada, debería ser Guerra aérea y literatura, de un alemán. Este alemán se preguntaba, ahora que tiene con el tema de la catástrofe, le puedo acordar, se preguntaba por la ausencia de un tema en la literatura alemana contemporánea. La ausencia, el tema era el horror del final de la Segunda Guerra Mundial, cuando, como Alemania era nazi, los aliados bombardearon sin misericordia, ¿no?, toda Alemania, y hay un bombardeo emblemático que es el de Dresden, cuando ya estaba perdida Alemania. La bombardeo no quedó nada, tiraban bombas que incendiaban la casa, no sé, desde adentro, y en una noche dejaron 1,5 millones de gente en bolas en la oscuridad, con una ciudad humeante teniendo que escapar por todos lados. Ese horror no aparece en la literatura alemana. Y no aparece en la literatura alemana por el complejo de culpa creado por la propaganda de que si decís algo son nazis, ¿se entiende? Pero la descripción que hace es impresionante. De la barbarie estoy hablando de la que no se conoce, porque si se conoce ya la saben, pero la de habla, ¿de acuerdo? Ese es el retrato del siglo XX. Un nivel de masacre sin precedentes, no es de internet. Es internet y eso es barbarie, pero los elementos de la barbarie aparecen en una escala que antes no había. Esto es importante decirlo, porque este curso lo hacemos, y eso fue motivo de una charla cuando lo conocimos originalmente, que yo di con un ex rector acá, ¿quién era? Gutiérrez. Pero hablamos de esta crisis, del comienzo de esta crisis. Porque yo hablé hoy de una crisis que fue la primera del capitalismo moderno. Marx tiene un texto donde dice, qué interesante esta crisis, pero habría que ponerse a investigar, se murió un poco después, porque era 1873, 1896, cuando murió Marx, a ver, marxólogos, 1883. Entonces la agarró en el medio. Y él quiere poner en la novedad que viene esa crisis. Y la novedad de esa crisis, como yo lo pinté de pasada acá, es que es la primera gran crisis global del capitalismo. Y se explica el capitalismo porque en el capitalismo las crisis son porque sobran cosas y no porque faltan. Había sobreproducción, entonces los precios, como cuando sube el tomate, caían. Inclusive hay datos interesantísimos, porque cuando la imagen superficial que uno tiene de crisis, en las zonas urbanas el salario real aumentó. Porque era tanta la caída de precios que el salario se valorizaba. Pero la miseria en la zona rural fue lo que provocó lo que hablamos antes, la válvula de escape. Entonces sobraban cosas, y la sociedad se hundía como fruto de sus propias contradicciones. Algo que no había, para entenderlo bien, tenemos que entrar a analizar la economía política, la crítica de la economía política. Una crisis enorme que mostraba el límite de esa sociedad. Había llegado al colmo de la abundancia y se hundía, porque no puede superar las contradicciones de su propia base. Y cuando tuvo que salir, lo más importante es que salió a métodos bárbaros, o sea, la decadencia del capital, esta es una idea muy profunda, se ve no solo en la época de hundimiento, sino en los métodos para salir de un hundimiento. Porque naturalmente, si vos vas a una guerra, la economía crece. ¿Cómo no va a crecer? Disciplinar militarmente a todo el mundo, crear cosas para que se destruyan todo el tiempo,
En lugar de obsolescencia programada tenés unos cochos flotes enormes y se va. ¡Qué bárbaro! Y me dice el Producto Bruto, que es el defecto de los economistas. Creció el Producto Bruto, estamos bien. Después, yo tengo una... Miren, la mejor crítica de esto es la casa de la traje, ¿verdad? No la traje. Hay Robert Kennedy, no Marx, no Engels, no Lenin, no Trotsky, no militante de los judaísmos, no Granzadero, no René, no, Robert Kennedy. En 1900 pronunció un discurso como progresista liberal yankee periodista y dijo, miren, cuando nosotros tiramos napalm, porque él se quería congraciar con el movimiento civil, cuando tiramos napalm en Vietnam, crece el Producto Bruto. Cuando nuestras rutas que están hechas mierda provocan más accidentes y más las ambulancias, crece el Producto Bruto. 3 o 4 ejemplos. El Producto Bruto no mide nada que importe para la dignidad de la nación. Maravilloso. Un genio. Y después tenés los marxistas, te voy a chicanear. El Rolo, creció el Producto Bruto, ¿dónde está la quiebra de la fuerza productiva? No busques por ahí porque no lo vas a encontrar. Ojo, no quiero decir lo contrario, a ver si se entiende. No quiero decir que nunca, digo que no alcanza, que vos tenés que ver cualitativamente las cosas. ¿Sabes? En el curso que di, la primera parte de este curso, yo dije que había una tendencia, inclusive en la matemática, pero en todo lo que comenté acá, que no subrayé en esta oportunidad, a valorizar la calidad, no solo la cantidad. Y eso está implícito en todos los comentarios que hice sobre biología, es decir, el concepto. Entonces, por otro lado, en Alemania que se llama con Hitler, ¿qué carajo me dice eso? El problema en la economía es una cosa de crecer esa famosa frase, es una cosa demasiado importante para que la toquen los economistas, porque se confunden rápidamente. Esa cita es muy buena. Entonces, ¿todo esto a qué va? ¿A qué va? Esta es esa época. Pero es esa época después de 100 años de barbarie. Nosotros somos la generación, yo me refiero a la mía más que a la de ustedes. La generación que creyó que eso se había terminado. Porque fue tal el nivel de bestialidad hasta 1950 que bueno, por favor que pare esto. Y bueno, los rusos se hacen enemigos de los americanos, la resistencia pacífica, Naciones Unidas, crece el Producto Bruto, zafá. Y estuvo ahí, zafá, y no zafamos nada. Porque tenemos, después, en el medio de las 2 guerras mundiales, tenemos la crisis del 29. Hay 4 grandes crisis. Aquella, que eso hablé aquella vez. La que cité, de final de siglo, que es la que menos se recuerda, pero que es pedagógicamente sobre el carácter de esta época más significativa, por todo lo que conté hasta ahora. Después está la 29, que es la más conocida. Pero es más conocida porque inclusive se registra algo que es tan contradictorio, porque ahí sí, la producción industrial se derrumbó a niveles estrepitosos, un quebranto general. Después vino la guerra. Miren, esta Cristina Kirchner. El otro día contó, con orgullo, que una vez se encontró con Bush, en Harvard, creo que o no sé cuándo fue a Harvard. Entonces contó que estaba en un lugar hablando bien del keynesianismo. Bueno, era progresista, por lo tanto es keynesiana, como mi amigo Kicillof, todos creen que si metemos la mano, arreglamos, vamos para adelante. Vos que estás en contra de la inversión estatal, ¡ay, qué horror! Bueno, entonces, Keynes, yo contó que estaba hablando bien de Keynes, y Bush, en un lugar, en una conferencia, la miraba, ¿no? Y después se encontró en 10 minutos. Y ella cuenta esto. Y Bush me dijo, no fue Keynes, es neoliberal, fue la guerra. Y lo comienzo, qué bruto Bush, no, qué bruta vos. Bush tiene razón, no fue Keynes, fue la guerra. Eso lo dice Holloway, que por muchos motivos le resulta detestable, pero no en este punto. Es la gran keynesiana fue la guerra, por esto que estamos hablando ahora. Y la guerra sacó y creó esa ficción. Y eso duró hasta los 60, 70. Los chicos querían venir a la Revolución Mariana, no vino. Y bueno, a partir de un periodo de decadencia que termina con esta crisis monumental que tenemos ahora, que aparece disfrazada, no aparece tan clara, porque en el medio se cayó la Unión Soviética, se acabó el socialismo y pareció que ganaba. Pero esta es la especificidad de esta crisis.
Otro día me veo un relato, toda la historia del siglo XX. En un momento el capitalismo dijo, ganamos. Pero los pelotudos hablando de socialismo, de revolución, y le rompimos. Rusia no existe más. Y China, hemos convertido a todos esos chinitos que se organizan de millones con Mao en peones de la mayor creación de proletariado mundial desde la época de Cochinchina al servicio de la gran monopolio hace 1000 años. Y bueno, y la gente se deprimió. ¿Cómo va a ser con su siglo? Todo deprimido. Digamos, ojo, está bien, es para deprimirse. Solo que la depresión nunca te tiene que hablar a la razón porque todo es zona. Pero esta crisis, la actual, viene 10 años después de eso es lo fantástico. 10 años después que celebraban, como las exposiciones universales, esas que yo cité de final del siglo XIX, en el siglo XX también descorchaban todo. Eso se veía en los índices bursátiles, eso. 10 años después, porque es así, empezó a finales del siglo XX, 1928. El otro día lo dejamos presentado para un seminario que viene. Empieza una crisis que ya dura 15 años. Hubo un breve interregno que se aprovecharon los quisos. Entre el 2002 y el 2007 hubo una burbuja especulativa que aparente, pero se derrumbó todo en el 2008 y no termina. Y ahora se están cayendo a pedazos todo. Esa crisis que ya dura 15 años se da en este lugar histórico, esta es la idea, en este lugar histórico. Por eso es así. Hay que entender, para vos que sos economista, las crisis por el contexto histórico. No el contexto histórico por la crisis, que son muy hábiles, podés cubrir así como pintando el éxito universal, podés ser universal pintando una parte. Entonces toda la decadencia civilizatoria descomunal. Y lo que faltaría, no lo voy a dejar como voy a decir un texto. Llegado a este punto, pues también empezó a pensar. Para cerrar bien el seminario, lo que habría que hacer es cómo esta transición histórica, en este nivel, que el marxismo analiza como contribución al despliegue de la ciencia moderna, transforma ahora la actividad científica. Y de ser el sistema que permitió el mayor desarrollo de la ciencia, convierte a la ciencia en un instrumento de bestialidad. En toda la energía atómica va a Hiroshima y no va a hacer más feliz a la gente, para decirlo de forma muy sencilla, y condiciona, bajo la disciplina de la proletarización de los científicos, la propia actividad científica. Eso es muy importante. Pero eso, ojo, con esto hay que ser delicado, porque no se puede oponer a la Big Science, se llaman los manuales, la gran industria moderna, el retroceso al profesional liberal. Eso es lo que discutía hasta cierto punto, no discutía, puede estar de acuerdo conmigo. Lenin no defendía al pequeño propietario contra el monopolio para volver a la pequeña propiedad. Lo defendía contra el monopolio para pasar al socialismo. Entonces, ¿por qué? Porque el monopolio, los términos que yo señalé acá, es un progreso, ¿entienden? Pensar contradictoriamente. Es un progreso de la socialización de la fuerza productiva. Bajo el capitalismo, el progreso transforma la voluntad de lo que es, pero eso vale para todo. Yo daba el ejemplo hoy de la mujer. Es un progreso que la mujer se compone el mercado de trabajo, socialmente sí. ¿Qué quiere? La esclavitud del hogar. Pero bajo el capitalismo la mujer está peor después del progreso social. Y lo mismo vale inclusive para los niños. Hay que pensar contradictoriamente los fenómenos. Entonces, la ciencia industrializada es un progreso, pero bajo el piso del monopolio capitalista, esta catástrofe, se transforma en barbarie. Y la privatización se transforma en barbarie. Entonces ya hay un texto de Bunge, un positivista, diciendo que los científicos no charlan entre ellos porque tienen que patentar todo. Y si le comentan a otro, lo patenta el otro. Y el conocimiento, la socialización, la libre circulación de ideas, más importante que cualquier cosa. Hemos llegado a un extremo. Nosotros estamos en un rincón distante de la galaxia científica. Pero los científicos están pagando para publicar. Miles de dólares. Porque después viene un CONICET, en algún lugar dice, ¿cuánto publicó? Nada, pues publique. Entonces van a publicar. Entonces hay dos tipos de publicaciones. Línea 1. Las abiertas y las cerradas. En las cerradas te acepta la publicación, pero nadie te puede copiar para que diga, che, necesitaron tanto, dame la productividad de la carrera de CONICET. En las abiertas sí te pueden citar. Pero dar papa no puede ser. Esto va a dar un ejemplo entre mil sobre cómo se privatiza y se deteriora. Entonces, eso me faltó. Yo dejé un texto, porque siendo casi a las 8:30, chao, que se llama, ¿cómo se llama el texto que te di hoy? Bueno, ¿lo tenés ahí? Ese texto dice lo que yo no voy a decir ahora. Progresismo
ciencia y capitalismo en el Mercosur y más allá. Empieza con una crítica a la política científica del kirchnerismo y termina con una consideración genérica sobre ciencia y capitalismo, o sea que reúne. Y yo ese texto lo hice para un seminario que fui de la CONADU brasilera. La CONADU brasilera se llama ANDES, Asociación Nacional de la Enseñanza Superior. Hicieron el año pasado, tiene mucha plata, un seminario sobre ciencia y capitalismo. Yo presenté ese paper que ilustra, es decir, cerraría metodológicamente lo que vimos acá. A partir de acá, los que no están haciendo el doctorado se van felices y los otros. Está en internet, porque yo saco una revista digital en el IGG, se llama ICRODUS, nombre, para que sea difícil, etc. Ustedes entran y ven la definición que hay de ICRODUS, y ahí está ese artículo. En el Instituto de Investigaciones Gino Germani, eso es IGG de la Fundación de la U. Tiene